a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Gracias, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor, y nos permites estar en esta tu casa, que es una casa de oración. Permite, pues, que con gratitud nos acerquemos delante de ti y te presentamos, Señor, y te pedimos tu presencia entre nosotros en este culto. Permite, pues, que este sea de tu agrado, Señor, y que con un corazón contrito y humillado nos presentemos delante de ti, entonemos los himnos, Señor, leamos tu palabra y escuchemos tu palabra, y también podamos salir edificados. Permite, pues, que lo hagamos en unidad, sabiendo, Señor, que ahí tú envías bendición y vida eterna. Quédate con tu pueblo, Señor, que te alaba porque eres grande y misericordioso. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Ahora vamos a cantar el himno número 234. Himno 234, loores dad a Cristo el Rey. Hermanos, podemos sentarnos y que el nombre de nuestro Dios sea exaltado y glorificado, y que nuestros cantos contribuyan para la alabanza de nuestro Dios. Queremos saludarlos en esta hora de la mañana. Queremos que la bendición de Dios esté con cada uno de vosotros. Todos somos parte de esta familia El Buen Pastor. Nos alegra volvernos a encontrar aquí en la casa de nuestro Dios. Y algunos hermanos y hermanas también estarán cumpliendo un año más de vida. Sus nombres aquí están en nuestro boletín. Pedimos que estemos orando por ellos y que el Señor derrame más
bendiciones en nuestros hermanos. Por ejemplo, hoy, domingo 13 de octubre, la niña Andrea Zambrano González cumple años y le pedimos a la familia que compartan esta felicitación para la niña y también para sus papás. Muchas felicidades. También nuestra hermana Susana Medellín de González estará cumpliendo años el 16 de octubre y le pedimos a nuestro hermano Benito que le lleve un saludo, le comparte este saludo de cumpleaños. Muchas felicidades para su hija y juntamente con toda su familia. Bueno, quiero invitarlos a que tengamos un tiempo para saludarnos, el tiempo de la comunión fraternal, y convivamos en el Señor cantando el himno 426, número 426. ¿Les parece bien que estemos de pie y nos vamos a saludar? Hermanos, sean bienvenidos todos a la casa de nuestro Dios. Esta mañana, después de terminar este primer culto, continuamos con la Escuela de Formación Cristiana como cada domingo. En el templo y en los salones hay clase de escuela dominical para niños y también para adultos. De hecho, aquí en el templo, dentro del módulo de liturgia, estaremos comenzando el tema sobre el calendario litúrgico. Así que quienes deseen participar, que no estén en alguna clase, quieran hacerlo, es una buena oportunidad. El calendario litúrgico vamos a estar estudiando por los próximos casi 3 meses. Y a las 11:45 este domingo la clase va a terminar un poco antes para que a las 11:45 volvamos a encontrarnos en el templo para nuestra reunión congregacional, para que podamos presentar y para que ustedes puedan conocer también los oficiales de nuestra iglesia en cuanto a elección o reelección. Entonces estamos invitando a los miembros en plena comunión de nuestra iglesia. A las 11:45 iniciamos nuestra reunión congregacional y después continuamos con el segundo culto de este domingo. Hay algunas otras actividades como las oraciones, la reunión de sociedad femenil, las diferentes células de estudio bíblico. Por la tarde también tendremos un tiempo de alabanza juvenil. Luego mañana los diáconos se reúnen a las 7:15 y por la tarde el consistorio.
que hay diferentes actividades para participar en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Vamos a continuar con nuestro culto. Oremos al Señor y busquemos en nuestros himnarios el himno número 67, El mundo es de mi Dios, número 67. Vamos a estar de pie mientras cantamos y después vamos a orar. Podemos sentarnos, hermanos, también podemos estar de rodillas y tomar este momento para orar con gratitud y con fe a nuestro Dios. Padre Celestial, en esta hora de la mañana, te damos gracias porque hasta aquí nos concedes la vida y la salud. Te damos gracias, Señor, porque tú eres quien sostienes nuestra vida. Tú eres quien nos guías. Estamos agradecidos, Señor, porque en cada momento nunca hemos estado solos. Hemos atravesado momentos difíciles. Sin embargo, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hay gozo en nuestras vidas, hay regocijo, porque aunque infernal parezca el mal, tú eres nuestro Padre Dios, el dueño de todas las cosas, y en tus eternas manos se encuentra nuestra vida. Gracias por tu divina providencia,
Gracias por tu perdón. Gracias porque nos has justificado por medio de Jesucristo. Gracias entonces por las bendiciones espirituales. Hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, porque diferentes planes personales, familiares y eclesiásticos, así como también laborales, se han venido consolidando, los hemos venido desarrollando y nos has ayudado y nos has dado sabiduría. Estamos agradecidos contigo, Señor. Alabamos y glorificamos tu eterno nombre. Digno eres de recibir toda honra, gloria y alabanza. Señor Jesucristo, gracias por el privilegio que nos has dado de ser adoradores. Nos has llamado, Señor, para tener este privilegio y adorarte en espíritu y en verdad. Señor, a ti toda la honra y la gloria. Queremos también, Padre Celestial, dar gracias por la vida de nuestros hermanos y hermanas a quienes tú les permites un año más de bendiciones. Gracias porque has estado con ellos día tras día. Gracias porque estás cumpliendo tu voluntad. Oramos, Señor, por los niños que cumplen un año más. Oramos también por los jóvenes, por los adultos. Oramos por cada matrimonio. Te pedimos, Señor, que consolides sus vidas y que proveas todo lo necesario para crecer como familias. Padre, ponemos en tus manos en este momento nuestras diferentes necesidades. Hay preocupaciones, Señor, hay aflicciones, hay angustia. Queremos, Padre Celestial, contar con tu sabiduría, contar con tu bendición. Queremos tomar las mejores decisiones. Queremos servirte, queremos honrarte en las diferentes áreas de oportunidad que nos das. Padre, guía nuestros pasos. Toma nuestras cargas. Si está alguno enfermo, te pedimos, Señor, que tú lo sustentes, que tú lo restaures. Hay algunos que están hospitalizados. Visítalos, Señor, y sánalos por tu llaga. Algunos otros están ya recuperando. Gracias, Señor, porque estás con ellos. Padre, en tus manos nos encomendamos, intercediendo también por nuestra nación, por nuestro estado, por nuestras autoridades. Queremos, Padre Celestial, que solo se haga tu voluntad y que a ti, Señor, se te dé toda honra y toda gloria. En tus manos nos encomendamos, Señor Jesucristo. Te damos gracias, oramos con fe, dejamos en tus manos nuestras diferentes cargas y preocupaciones, y la alabanza es para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonemos ahora con gratitud Hay Momentos, número 394. Es un estribillo que habla de la gratitud que hay en nuestras vidas. Número 394, permaneciendo en nuestros lugares.
Amén, hermanos. Bienaventurados los perfectos en camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmo 119, verso 1. Vamos a prepararnos para la lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo número 8, y vamos a leer los versos del 1 al 13. Juan, capítulo 8, versos del 1 al 13. Vamos a leerlos puestos de pie y de manera alternada. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Que Dios bendiga su santa palabra. Pueden tomar asiento. Vamos a prepararnos para escuchar el sermón de esta mañana, el perdón de Jesús. Versículo número 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En el mes de octubre aprovechamos para recordar nuestra herencia reformada como iglesia protestante, herederos de la Reforma de 1517. Y recordamos aquellas 5 solas que se acuñaron en ese periodo con el propósito nuevamente de volver a las Escrituras. Solo a Dios la gloria, solo Cristo salva, la sola Escritura, la sola fe y la sola gracia. 5 solas: gracia, Escritura, Dios, Cristo y fe. Esta mañana, precisamente en el capítulo número 8 del Evangelio según San Juan, encontramos una historia, un ejemplo de la sola gracia, del perdón de Jesús. En este pasaje tenemos la historia de una mujer que fue descubierta en el momento mismo de su pecado. Ella sintió una gran vergüenza. Sin embargo, en estos versículos nos permite conocer el carácter perdonador de Jesucristo. Estos versículos nos muestran la alta sensibilidad de la gracia de Jesús ante la miseria del pecado del hombre.
El Evangelio según San Juan presenta diferentes conversiones. Recordemos en el capítulo 3 a Nicodemo. En el capítulo 4, la mujer de Samaria. En el capítulo 8, la mujer que fue encontrada en su pecado. Acerquémonos a este pasaje considerando 4 momentos en el encuentro. 4 momentos que se dan en estos primeros 11 versículos de capítulo número 8. Lo primero, encontramos, como dice en los primeros versículos, los escribas y los fariseos que le traen una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio. Encontramos entonces, en primera instancia, a los acusadores, que son unos religiosos, porque son escribas y son fariseos. Y Jesús está enseñando, es lo que nos dice en los primeros versículos. Todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Yo quiero entonces también que podamos vivir este cuadro hermoso de la gracia de Jesús. Jesús está enseñando, hay una gran multitud, y mientras Jesús está enseñando, un grupo encabezado por los maestros de la ley se acercan a Jesús y le traen a una mujer encontrada, descubierta en su pleno acto de adulterio. No sabemos mucho acerca de esta mujer. Seguramente era conocida por muchos de los que se encontraban en la multitud que escuchaba a Jesús. Esta mujer ha sido atrapada, ha sido sorprendida. Allí están los acusadores también. ¿Cómo se sentía esta mujer? Está Jesús enseñando, hay una multitud escuchando, están los fariseos y los escribas, y está también la mujer descubierta, señalada por los que eran considerados como los más santos de la comunidad. Seguramente estaba asustada, enojada, sintió vergüenza, miedo. Nada agradable la situación para esta pobre mujer. ¿Y qué dicen los que acusan? Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En voz fuerte, en voz audible, y delante de todo el pueblo que estaba escuchando a Jesús sus enseñanzas, levantan y señalan a esta mujer. No sabía ni qué hacer la mujer, dónde ocultarse. No sabía dónde poner su mirada de tanta vergüenza. Sin embargo, primera pregunta que surge: para cometer un adulterio se necesitan a 2 personas. ¿Dónde estaba el otro culpable? Pero, ¿qué importaba en ese momento? Los religiosos no estaban preocupados, en realidad, por la vida espiritual de esta mujer. Los religiosos ni siquiera estaban preocupados por cumplir
la ley de Moisés. En realidad ellos tenían otra intención, era otro el propósito. Se trataba de una trampa para Jesús. Algunos dicen que muy probablemente el mismo adulterio haya sido tramado de manera perversa. Los mismos religiosos, los fariseos y los escribas, ya sabían de esta situación y entonces están aprovechando la situación para acusar a la mujer y a su vez también acusar a Jesucristo. Y ahora, los escribas y los fariseos, los santos de la comunidad, se dirigen a Jesús. En el versículo número 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Por eso estamos diciendo que obviamente era una trampa para Jesús. La ley efectivamente decía que el adulterio se castigaba con la muerte. Sin embargo, no trajeron al hombre con quien estuvo esta mujer, porque ellos tenían otras perversas intenciones. El plan de ellos era poner a prueba a Jesús y también acusarlo. El versículo 5 dice: en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Y acaso los escribas y los fariseos no sabían qué hacer? Desde luego que sí. Se trataba del primer caso de adulterio que debían resolver y no sabían cómo resolverlo. Desde luego que no. Y ellos conocen la ley y lo utilizan como argumento, la ley de Moisés. Pero por otro lado, la ley romana les prohibía a los judíos realizar sus ejecuciones. De manera que si Jesús por un lado perdonaba a la mujer, estaba en contra de Moisés. Pero si Jesús condenaba a la mujer, entonces estaría en contra de César. Así que, por los dos lados, podían atrapar a Jesús, estos fariseos y estos escribas. Tenían resuelta la situación. Y Jesús ahora se encontraba entre la ley de Moisés y la ley romana. Por eso decimos que estos hombres le habían tendido una trampa, porque la misma Biblia dice que lo hacían para tentar a Jesús. El verdadero plan perverso era tentar a Jesús. Entonces, estos religiosos tenían cero compasión. No se trataba de agradar a Dios cumpliendo la ley. No se trataba de alguna inquietud moral o teológica que traían a Jesús, ni tampoco se trataba de un caso difícil de consejería. Era una situación en la cual ellos ya sabían anticipadamente lo que se tenía que hacer. Era un plan perverso para acusar a Jesús y desacreditarlo ante todo el pueblo. Por eso le preguntan: tú, pues, ¿qué dices? El verdadero propósito era tentar a Jesús, no castigar a la mujer. Pero, perversamente, querían ganar las dos cosas.
Qué tremendo, hermanos. Qué hipocresía. Usar un adulterio para lograr sus propósitos de asesinato. Qué perversidad la del hombre. De la misma manera, como cuando nosotros señalamos los pecados más feos de los demás para minimizar o disculpar nuestros propios pecados. Sí, digo malas palabras, pero yo no secuestro a nadie. Mire, sí soy de mal carácter, pero no soy hipócrita. Por un lado está Moisés y por otro lado está César. La ley de Moisés y la ley de Roma. Y en medio está la vida de una mujer y la credibilidad de Jesús. Los fariseos y escribas están anticipando el sabor de su aparente victoria. ¿Cómo le va a hacer Jesús para salir de esta trampa perversa, de esta situación? ¿Cómo va a actuar Jesucristo en ese contexto? En un contexto en el que está asociado la ley de Moisés, la credibilidad de Jesús, la compasión por esta mujer, los escribas y fariseos que también ya tienen sus piedras. Y ahora Jesús va a reaccionar contra los escribas y fariseos. Y aquí es cuando se pone interesante la situación. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Al inicio, el relato nos enseña que Jesús está escribiendo algo en tierra. Es la única ocasión que los evangelios captan a Jesús escribiendo algo, aun y cuando no sabemos qué es lo que escribía. Y se ha especulado al respecto, pero no hay nada que lo sustente. Algunos dicen que Jesús estaba escribiendo los 10 mandamientos, como diciendo: yo mismo escribí estos mandamientos con mi propio dedo. ¿Cómo es que me quieren enseñar acerca de la ley? Otros dicen que quizá estaba escribiendo los pecados de los hombres, diciendo tal vez que ellos están juzgando el pecado de esta mujer cuando Jesús conoce el pecado de todos los que estaban allá. Otros dicen que seguramente estaba escribiendo los nombres de los acusadores. Finalmente son especulaciones, pero es la única vez que Jesús lo captan escribiendo, porque Jesús no escribió. Escribe Mateo, escribe Marcos, escribe muchos otros apóstoles, pero Jesús no escribió más que en esta ocasión, y no sabemos qué escribió. Y de repente, y de manera inesperada, Jesús levanta la mirada ante la insistencia impaciente de los acusadores, y viéndolos fijamente a los ojos de los hombres, les revierte la situación. Muy bien, ustedes tienen razón, han juzgado correctamente,
Solo que antes de condenar, se nos está olvidando considerar el carácter del que aplica el castigo. El carácter del que aplica el castigo debe estar sin pecado. Por eso Jesús le dice, adelante. Jesús, en otras palabras, lo que les estaba diciendo es, ustedes no son mejores que esta mujer, porque sus corazones están llenos de odio, llenos de amargura, llenos de asesinato. El Señor no contradijo a la ley de Moisés, porque el Señor no dijo, miren, pobre mujer, perdónenle, no la apedreen. Jesús dijo, es verdad, el adulterio es pecado, y como tal, debe morir. Jesús tampoco está rebajando las normas de santidad de su Padre. Jesús estaba elevando las normas de santidad, de tal manera que el mismo Jesús dijo, adelante, arrojen las piedras, cumplan con la ley, pero si están sin pecado, o porque ustedes no pecan. El primero que esté en esta condición, adelante. Entonces lo que tiene que ver es con el carácter de quien castiga. Y los acusadores resultan acusados. Los que quieren avergonzar, quedan avergonzados. Los que incomodan a la mujer resultan incómodos por las palabras de Jesús. Y los religiosos quedaron descubiertos y avergonzados, así como la mujer. Ellos quedaron convencidos de pecado, igual que la mujer, porque delante de Dios todos somos pecadores. Uno a uno se fueron. Solamente quedaron Jesús, la mujer, la gente que escuchaba y las piedras. Ahí se quedaron las piedras. Siempre es más cómodo enfocarse en los pecados de otros que en nuestros propios pecados. Hay algo que reconocerles a estos religiosos. Al parecer admitieron su pecado, por eso dejaron las piedras y uno a uno, comenzando por los más ancianos, dice la Biblia, seguramente porque eran los más sabios, o no quisieron quedar mal delante de la gente y dieron una impresión de ser humildes. Por eso mejor regresaron por el camino, porque ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y ahora Jesús va a dialogar con esta mujer. Qué alivio pudo haber sentido esta mujer. Recuerden cómo estaba al principio, cómo se siente ahora. Seguramente está esperando unas palabras de parte de Jesús. La mujer sabe que merece el castigo. Pero ahora es interesante, ¿qué hace Jesús? ¿Le da un sermón acerca del adulterio? ¿Le predica acerca sobre el pecado? ¿Le da un castigo?
¿no? En lugar de eso le informa, ya no hay nadie que te acuse. Yo me imagino que ese fue el momento en que la mujer pudo levantar la mirada y ya no vio a sus acusadores. Y ni siquiera el mismo Jesús lo está acusando. No hay necesidad de acusarlo. Era evidente que esta mujer era una pecadora. Ya lo sabía. Esta mujer no necesita pruebas de su pecado. Esta mujer lo que necesita solamente es la gracia y el perdón. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué evidencia de la misericordia de Jesús. Qué diferencia el trato de Jesucristo en relación con el trato de estos hombres. Jesús trató a esta mujer con compasión, con dignidad, con franqueza, pero también con esperanza, a diferencia de cómo la habían tratado aquellos hombres. Ninguno, Señor, dice la mujer, no presenta ninguna excusa por su pecado, pero sí reconoce a Jesús como el Señor. Ninguno, Señor. ¿Y qué pasó con la ley? ¿No se cumplió? Y lo que pudiéramos pensar en este momento es: qué barato le salió a esta mujer, si no es que gratis, ante el tamaño de su pecado. Y aparentemente el pecado de esta mujer quedó sin castigo. Pero no es cierto, porque al final de la historia, en el mismo Evangelio según San Juan, alguien tuvo que morir por ese adulterio. Y el que murió es Jesucristo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La ley de Moisés, la ley de Dios, no puede quedar impune, no puede quedar sin castigo. Pero Jesús cargó el pecado de todos nosotros. De tal manera que Jesús va a ir a la cruz a morir por ese pecado, por esta mujer y por todos los demás pecadores. El dador de la ley es el mismo que la paga con su muerte a favor de nosotros. Jesucristo es el mismo que hoy nos otorga el perdón gratuito, porque Él ya lo pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Por esa razón, la vida de esta mujer no puede continuar igual. Por eso Jesús le dice: vete y no peques más. Porque a partir del momento que ha sido perdonada, debe vivir en esa nueva condición, debe mostrar la obra de transformación que Dios está haciendo en su corazón. Jesús no aprueba el pecado de ella, pero sí le da la oportunidad de salvación. Ni yo te condeno. Es un presente imperativo, en voz activa: vete y no peques más. De ahora en adelante, no sigas pecando.
Sabe que hay dos maneras de facilitar la lección: indicativo e imperativo. Primero es el indicativo, ni yo te condeno. Luego es el imperativo, vete y no peques más. Ni yo te condeno indica la posición que el Hijo de Dios guarda por la gracia de Jesús delante del Padre Celestial. Ni yo te condeno, te perdono, te otorgo mi gracia. Pero luego hay un imperativo, una orden: vete y ya no sigas pecando. Esta es la gracia de Jesús, el amor de Dios, el carácter santo de nuestro Padre Celestial. El perdón de Jesús por mis pecados no está basada en mi inocencia. Yo soy pecador. El perdón de Jesús por mis pecados no está basada en el tamaño de mi pecado. Adulterio, en el caso de la mujer, pudiera ser un pecado muy grande, pero soy un gran pecador. El perdón de Jesús por mis pecados no hace a un lado la ley de Dios, sino que Cristo vivió y murió en mi lugar. El perdón de Jesús por mis pecados prueba que su misión al mundo no fue de condenación, sino de salvación. Y el perdón de Jesús por mis pecados me llama a una vida de santidad. No peques más. Los religiosos tuvieron razón en dos cosas. El pago del pecado solo viene por medio de la muerte. O lo pagas tú con tu propia muerte eterna en el infierno, o aceptando el perdón debido a la muerte de Jesucristo por los pecadores. Y cuando encuentres atrapado a una persona en pecado, la única cosa que puedes hacer es llevarla a Jesucristo, pero sin piedras. ¿Has sido perdonado? Si tu respuesta es no, esta mañana Jesús quiere perdonarte. Si tu respuesta es sí, oye nuevamente el llamado de Cristo: no peques más. Examina tu corazón y date cuenta que eres peor de lo que crees. Pero la gracia de Dios es más grande de lo que tú crees. Disfruta el perdón de Dios. Vive en la gracia de Dios. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje enviado a través de nuestro hermano el presbítero David Cruz Gutiérrez. Vamos a prepararnos para ofrendar. Dice la Escritura: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Posteriormente cantaremos el himno 442, Traigamos contentos.
Oremos. Señor, gracias te damos nuevamente porque tú nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, nos das la oportunidad de ofrendar y regresar un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias por el sacrificio que hiciste, Padre. Pedimos que te quedes con nosotros esta semana que comenzamos. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén. Estamos concluyendo, hermanos, nuestro primer culto dominical. Seguimos con la Escuela de Formación Cristiana y a los miembros en plena comunión les vamos a agradecer, nos acompañen por acá de nuevo a las 11:45 para nuestra reunión congregacional. Nuestro hermano anciano de iglesia, Edgar Navarro, también va a estar aquí ahorita para guiarnos en oración. Recibamos la bendición apostólica. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor eterno de nuestro Padre Dios y la consolación y dirección de su Santo y Divino Espíritu sea con todos vosotros, con vuestras familias presentes y ausentes, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y por siempre. Amén. Cantamos, Dios te bendiga.